Pues dentro de poco serán habituales, como decía, tejados que absorban contaminación, bosques verticales y un largo etcétera de avances tecnológicos que ayuden al planeta. Por eso es tan importante la innovación y el apoyo a emprendedores. Para hablar de estos asuntos están con nosotros Pablo Vidarte, es fundador y CEO de Bio y de profesión Soñador. Su startup genera electricidad a partir de plantas. Pablo, puedes ir subiendo al escenario. Y Bio puede aprovechar la energía producida por las plantas a medida que detectan los cambios de frecuencia a su alrededor y la utilizan como un interruptor biológico para encender la luz, el sonido e incluso los vídeos. Bio también puede obtener energía de microorganismos que se encuentran naturalmente en el suelo sin afectar negativamente a su entorno, lo que da esperanza para un futuro más verde. También nos acompaña Luis Balín, CEO de Tahití, empresa que tiene como finalidad eliminar las botellas de agua de un solo uso en nuestro día a día. 10 millones de botellas de plástico se usan diariamente en España, de las cuales solo el 40% se reciclan. Ahora también nos explicará su propuesta. Y modera esta charla Elena Rodríguez, directora de Opino, una consultora global de innovación que ayuda a nuevos emprendedores en su desarrollo de negocio y que es especialmente sensible con las empresas relacionadas con las energías limpias. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias a todos. En primer lugar, permitidme dar las gracias a la organización de MadBlue y a mis dos excelentes compañeros y emprendedores con proyectos increíbles de estar esta cachito de mañana con vosotros. Desiree ha explicado estupendamente los proyectos de ambos. Ellos hoy son los protagonistas de esta mesa redonda, así que vamos allá. Pablo, cuenta, Desiree lo ha hecho maravillosamente, pero cuenta al público qué es y en qué consiste Bio y cuál es vuestra visión, sobre todo, de futuro. Pues Bio básicamente es una empresa biotecnológica que empezó en 2015 y se dedica a generar electricidad a partir de entornos naturales. Imaginaos literalmente que en las ciudades podamos tener parques o jardines que utilicen todas esas zonas y que debajo de la propia tierra pongamos unas baterías capaces de generar energía a partir de lo que ya está sucediendo en cualquier entorno natural. En cualquier entorno natural tenemos tierra, en esa tierra hay materia orgánica y hay microorganismos. Esos microorganismos se comen la materia orgánica y generan electrones libres en el proceso, generan energía en el proceso. Al final es crear electricidad con la vida misma, con aquella vida que ya vive en nuestras ciudades. Y lo que hacemos con estas baterías biológicas es luego utilizar esa energía para activar puntos de luz o cualquier otro tipo de aplicación. Además de esto, tenemos otras tecnologías que combinan naturaleza y tecnología de formas muy innovadoras, porque después de todo, nuestro objetivo es la transformación biotecnológica de nuestro mundo. Y queremos empezar por los primeros edificios biotecnológicos, las primeras ciudades biotecnológicas, y pensamos incluso en utilizar la naturaleza de una forma un poquito más peculiar. Imaginaos, por ejemplo, la biblioteca del futuro. Sería una biblioteca que no tenga paredes de hormigón y que de hecho sea totalmente al aire libre. Una biblioteca que sea en medio de un bosque donde lo que haya sean árboles, plantas y podamos guardar la memoria de la humanidad en la propia naturaleza. Imaginaos ir por un parque, tocar una planta y escuchar mensajes que la gente haya querido dejar para generaciones presentes y futuras. Eso es precisamente otra de las tecnologías que tenemos, que es utilizar las plantas como interruptores biológicos que son capaces de percibir el contacto humano, pero solo el contacto humano. Si lo tocas con otra cosa, con una vara de madera o de metal, no te va a funcionar. Este tipo de aplicaciones, de hecho, las estamos aplicando en 1000 cosas distintas. Incluso hemos llegado a hacer una mesa de mezclas que funciona con plantas y de hecho, más de un DJ ya la ha tocado y ha creado música con plantas. Pero también queríamos hacer que este tipo de tecnologías, concretamente esta última, la pudiéramos trasladar, por ejemplo, a los hogares, como un pequeño punto para hacer que la transformación no solo sea de nuestras ciudades, sino que empecemos desde lo primero que veamos en el día. Imaginaos que lo primero que os ilumine el día
al abrir los ojos sea el contacto con la naturaleza. De hecho, y aquí lo tenéis en MadBlue, tenemos unas macetas que son de cerámica translúcida que tocas la planta, mantienes tu mano sobre ella y se ilumina por el tacto humano. Pues todas estas aplicaciones, poco a poco las estamos haciendo más a lo grande. Ahora estamos buscando a las primeras ciudades que transformar en las primeras ciudades biotecnológicas y es básicamente lo que hacemos en Bio. Ahora queremos llegar a la parte de generar energía para eso, para activar luces en nuestras ciudades a una escala más interesante, por así decirlo. Eso y más, porque aquí empezamos y luego acabaremos en lo que más nos puede interesar a largo plazo, que es que para hacer esa transformación biotecnológica de verdad, empezamos en las ciudades y luego tenemos que ir a la agricultura. Y ya estamos empezando a aplicar este tipo de sistemas en la agricultura con empresas muy grandes, de hecho, para eso, activar sistemas de sensores, de humedad, temperatura y que, por ejemplo, el propio campo agrícola sea capaz de mantenerse a sí mismo a partir de la energía obtenida por la propia tierra del campo. Todos estos tipos de aplicaciones son los que van a crear esa sociedad del futuro que pasa por las ciudades y al final por nuestro planeta en general. Muchas gracias, Pablo. De la naturaleza nos vamos al agua. Luis, cuéntanos tu proyecto. Bueno, primero muchas gracias Elena y Desiree por darnos la oportunidad y a MadBlue de estar aquí, que es alucinante como en un año y poco hemos visto toda la evolución de MadBlue y la oportunidad que tenemos de que nos den voz y de que podamos aportar nuestro granito de arena a emprender con impacto real en la sociedad. Nosotros en Tahití lo que hacemos es que ofrecemos un servicio de reutilización de botellas de acero inoxidable para sacar los envases de un solo uso, en este caso de agua, en el día a día. Empezamos por los eventos profesionales, porque es donde más botellas de plástico de un solo uso veíamos. Era muy común pues, a la hora de hacer networking, en las ponencias, etcétera, en este tipo de mesas redondas. Y entonces lo que hicimos es sustituir el envase de un solo uso por botellas reutilizables, de manera que cambiásemos la palabra producto por un servicio. Al final es algo que ya se conoce de toda la vida. Mi abuela pues ya me hablaba de la lechera, de cómo los frascos de leche se reutilizaban y tenías que volver a dejarlos para ponerlos en circulación, y básicamente es lo que hacemos nosotros. Empezamos, como digo, por eventos, porque es donde más envases de un solo uso veíamos, pero a raíz de la pandemia y de todas las iniciativas y líneas en donde nosotros podíamos aportar, hemos visto que pues, no solo podemos aportar nuestro servicio en eventos, sino que podemos estar en hoteles, en gimnasios, en escuelas de negocio, allá donde vayas a pasar un tiempo determinado y quieras consumir agua, pues nosotros damos ese servicio. Tenemos una planta donde tenemos una línea de embotellado, donde higienizamos las botellas una a una, las rellenamos de agua microfiltrada de la red, porque para nosotros también es muy importante no traernos agua de Navarra cuando tenemos un evento en Madrid y al revés. La idea es reducir la huella de carbono al máximo y por eso fomentamos el uso de agua local, fomentamos la reutilización y lo que hacemos es que el impacto de nuestro proyecto es basarse en un sistema de economía circular. Cuando aplicábamos estas líneas de negocio, ¿no? Como os comentaba, escuelas de negocio, coworkings, gimnasios y eventos, vimos también que podíamos automatizar más nuestro servicio. Y entonces lo que hicimos es transformar el concepto de máquina vending y de hecho tenemos la exposición abajo con nuestras máquinas, que las podéis ver luego, en algo novedoso en el sentido de que este sistema de economía circular podríamos aplicarlo cogiendo una botella de la máquina vending y volviéndola a dejar en esta máquina, ¿no? Todos conocemos las máquinas de reverse vending de reciclaje que veíamos en los países nórdicos, pues es aplicar ese concepto también al mundo vending, ¿no? Y con esto, ¿a dónde queremos ir? Pues a las ciudades. Como decía
Pablo y su aplicación de su proyecto con impacto real en ciudades, nuestro punto de vista es poder fomentar el uso de agua local en las ciudades, nutriendo a la ciudad de diferentes puntos de botellas reutilizables que tú puedas ver desde una aplicación y coger una botella en un sitio, devolverla en otro y quitar los envases de un solo uso en el día a día prácticamente en una ciudad. Y este es nuestro verdadero reto y a dónde queremos ir. Estupendo. Doy fe de que además el agua está súper fresca y se mantiene un montón. La mesa de hoy era Smart Cities y innovando en ellas. Yo antes lo hablaba con ellos. Creo que Smart Cities es una de las palabras que más lleva años sonando y que más ha ido evolucionando, ¿no? Al final venía así como en el inicio a decirnos que iban a ser ciudades inteligentes, plagadas de tecnología y poco más que íbamos a ser como un Matrix, ¿no? La realidad es que no ha sido así, que cada vez se ha unido más esta tecnología y esta sostenibilidad. Y por ello os pregunto, ¿cómo definiríais en cada una de vuestras visiones qué es una Smart City y sobre todo cómo vamos a seguir innovando en este concepto de Smart Cities? Si quieres, arranco ahora con Luis para ir cambiando así un poco los inicios. Bien, gracias. Pues mira, el concepto Smart City es como el concepto de Internet de los años 90, ¿no? Todos hablamos de Smart Cities, no sabemos muy bien qué quiere decir o qué cualidades tiene que reunir una ciudad para denominarse Smart City. Yo, desde mi punto de vista, y hay miles de definiciones, y eso creo que es bueno, en el sentido de que hay muchas oportunidades, mi concepto y lo que creo que es una Smart City radica en que tecnología, sostenibilidad y análisis de datos vayan de la mano para facilitar el día a día tanto a ciudadanos como a empresas como a instituciones. Esto queda muy bonito contado, pero es verdad que hay una brecha tecnológica importante que tanto desde la parte de las instituciones como de las empresas tenemos que poner en foco para que los ciudadanos entiendan las innovaciones, la tecnología y no solo se quede en esos early adopters que tanto llaman cuando se crea un nuevo concepto, un nuevo sistema, una nueva empresa que llega a una ciudad. Y esta brecha tecnológica es importante pues ir reduciéndola para que todas las iniciativas, todas las innovaciones y todos los sistemas sostenibles que podemos implantar en las ciudades, los ciudadanos los podamos entender y podamos nutrirnos de ello para que poco a poco vayamos evolucionando una ciudad a ser más eficiente, que es yo creo que el objetivo del concepto en sí. Muchas gracias. A mí el concepto Smart City siempre digo que es como la paz en el mundo. O sea, es un gran objetivo a alcanzar, pero que necesita muchos trozos para llegarse a solucionar. ¿Tu visión en este caso? A mí me pasa una cosa muy similar con lo que has dicho tú, porque en realidad en la mayoría de casos se idealiza el concepto, pero el concepto al final es como crear una ciudad robotizada que lo controla todo hasta el punto de que el tráfico está hiperanalizado, etcétera, etcétera. Pero no erradica el problema que tiene la mayoría de gente hoy en día. O sea, la gente hoy en día, los problemas que tiene trascienden que la ciudad sea más eficiente y por mucho. Si pensamos, por ejemplo, en hacer el hábitat ideal, vamos a ponernos en el peor de los escenarios. Imaginaos que queremos hacer algo en medio del espacio. Pues claro, el ser humano lo primero que se le ocurre es, bueno, pues voy a hacer una nave que cumpla de la forma más eficiente y con los costes más eficientes un hábitat en medio del espacio que tenga lo que necesitamos. Al final, claro, un astronauta va para allá y bueno, tiene un hábitat donde, digamos, puede sobrevivir, pero en realidad sus huesos se acaban deteriorando y le analizan hasta cada mililitro de orina y lo renuevan, etcétera, etcétera, y consigues, digamos, el hábitat más eficiente, pero sin embargo es un hábitat donde casi ninguno realmente querríamos vivir. Luego el astronauta se da la vuelta y mira la Tierra y de repente, y esto lo han dicho muchos astronautas, se dan cuenta de que la Tierra ya es la nave espacial más genial de todas. Tenemos exactamente todo lo que necesitamos, incluyendo naturaleza, que es de ahí de donde venimos.
Este mismo concepto es el que tendríamos que volver a coger si queremos realmente la Smart City del futuro. No pensemos en una ciudad como algo que tiene que ser eficiente para nosotros. Pensemos en una ciudad que realmente nos resuelva aquello que realmente nos está haciendo sentirnos mal con cada ciudad. A partir de ahí, de hecho, es una de las ideas que teníamos nosotros, es decir, vamos a intentar recuperar la naturaleza sin ese ideal de destrozar las casas y simplemente vivir en medio de la naturaleza. Vamos a intentar utilizar la tecnología para darle una vuelta a todo esto y hacer un concepto mucho más trascendental. Claro, antes he mencionado, ¿y si pudiéramos obtener energía a partir de nuestros parques y jardines? ¿Y si pudiéramos cubrir nuestros edificios de este tipo de sistemas y que desde arriba nuestras ciudades fueran verdes, pero que encima ese verde no fuera solamente decorativo para limpiar el aire? Imaginaos que, al igual que nos nutrimos de comida que nos da la naturaleza, también se pudieran nutrir nuestras ciudades de energía, por ejemplo, o igual se pudieran nutrir nosotros mismos de esa comunicación con la propia naturaleza. Antes he hablado de bibliotecas vivas, pero también he hablado de crear arte con ellas. Yo creo que la Smart City del futuro al final es una ciudad hecha más para el ser humano, pero también para aquello que necesita, que no es realmente una verdadera eficiencia. Lo que necesita el ser humano es una reconexión con la naturaleza y algo que le haga pensar mucho más. Muchas veces nosotros como individuos pensamos, oye, querría tener una supervida y tal, no sé qué, pero luego los mismos muros de hormigón cuadriculados que tenemos en nuestras ciudades son los que nos obligan a no pensar más allá de una caja, lo que nos encierra en un mundo realmente, pues eso, cuadriculado. Pero ¿y si pudiéramos soñar un poco más y si pudiéramos hacer un poco más? Por eso nosotros queremos hacer las primeras ciudades biotecnológicas del mundo, porque dijimos, ahora hay una tendencia hacia la sostenibilidad, pero la sostenibilidad no se va a quedar ahí. Tenemos que dar ese siguiente paso. Y una de las cosas más imprescindibles que pensamos es, ostras, va a haber una siguiente revolución tecnológica. ¿Cuál va a ser? Ya habíamos pasado las revoluciones industriales más conocidas, luego la de comunicación, la digital, y llegamos a tener cosas tan chulas como los móviles que tenemos hoy en día. Pero es que la siguiente revolución tecnológica es la biotecnológica. Y hay que pensar precisamente que la ciudad inteligente del futuro va a ser biotecnológica. Y hay que pensar cómo vamos a vivir con esa biotecnología, con esa naturaleza, de una forma que no acabemos como en Matrix, sino en crear realmente ese paraíso donde queremos vivir. No estamos hablando de digitalizarlo todo, estamos hablando de crear un mundo que sea capaz de perpetuarse a sí mismo. Por eso cuando decía lo de la agricultura, imaginaos eso, baterías biológicas que se alimentan de la tierra, que el agricultor ya está cuidando, y eso mismo ya detecta si se tiene que irrigar el campo y si irriga solo, sin que el agricultor realmente tenga que hacer nada. Que sea el propio campo quien se cuida a sí mismo. Ese mismo concepto es el que queríamos trasladar a las ciudades y es lo que ya estamos haciendo, y creo sin duda alguna que es lo que a lo que tenemos que aspirar si queremos crear la ciudad inteligente del futuro. Creo que los tres estamos de acuerdo en que hay vamos a decir, mal uso, ¿no?, de Smart Cities asociado a esa tecnología, a ese Matrix, y compartimos que ese Smart Cities es un entorno favorable para los ciudadanos. Cierto es que, queramos o no, la tecnología la vamos a implantar, y os pregunto si creéis que los ciudadanos están preparados para este gran cambio tecnológico, y en el caso de no estarlo, ¿qué haríamos, ¿no?, para hacer más usable este concepto de Smart Cities, no quizás tanto la generación que hemos crecido al lado de la tecnología, sino las generaciones con las que compartimos el espacio vital? Cuéntame. Pues en ese sentido yo creo que vuelvo a hablar del concepto de brecha tecnológica, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de Smart Cities pues creemos que el único campo en el que se aplica el concepto de Smart Cities es la tecnología, y muchas veces, como decía Pablo,
hay muchas aplicaciones en donde no solo la tecnología, la innovación, los datos se aplican en este concepto, sino que el consumo local, el acercar a la ciudadanía a poder ser más sostenible, también es algo que debemos acercar a los propios ciudadanos a que lo entiendan. Entonces, hablando un poco de esa brecha y de cómo interiorizamos el concepto de Smart Cities, de cuánto eres de Smart Cities y haces según qué cosas, pues el otro día veía un ejemplo de un pueblo de Zúrich, que se considera Zúrich una de las ciudades más Smart Cities del mundo, en el que ya utilizaban pues blockchain tanto para pagar tasas como para votar. Y dices, es un pueblo de unos miles de habitantes que están aplicando tecnologías como muy disruptivas para cosas tan sencillas como, sencillas, ¿no? El voto. Pero al final también, cuando el alcalde de este pueblo, que se llamaba Gus, creo, el pueblo, decía que cuando le fueron a explicar a él qué era blockchain y qué era el sistema Bitcoin, etcétera, ni a él mismo le quedó claro cómo funcionaba. Pero él, de una forma, vio que el arriesgarse, el tomar estas iniciativas para que, desde su punto de vista, un sistema como el voto a través de blockchain fuese transparente y acercase a los ciudadanos a que ese trato fuese más humano a través de la tecnología, es lo que le hizo arriesgar para probar este sistema. Y si nos vamos a otras iniciativas que no tienen por qué ser tecnológicas aplicadas a la ciudad, pues podemos ver incluso ejemplos de granjas verticales que acercan el producto ecológico y local al ciudadano, 1000 prácticas que no necesariamente tienen que tener una base tecnológica, pero que el ciudadano tiene que entender que no solo tiene que poner de su parte, sino que esa brecha tecnológica de la que hablo tiene que venir de la mano de instituciones y empresas y de una educación que haga que nosotros podamos ser más sostenibles y ayudarnos para tener más impacto en la sociedad. Entonces, desde luego, ¿estamos preparados para ser más Smart Cities los ciudadanos? Pues según en qué sitios, algunos más, algunos menos, pero desde luego que tenemos que hacer mucho todavía para entender el concepto. Falta como humanificación, ¿no? Al final, Sí. no sé, por lo menos a mí me pasa que oyes Smart Cities y en mi cabeza parece gris y como si fuesen materiales de aluminio, ¿no? Pues esa parte más fría de la tecnología, cuando probablemente debería de ser todo lo contrario, ¿no? Y también creo que hemos cometido como sociedad un error de asociarlo solo a tecnología. Falta esa pata de sostenibilidad, ¿no? De no todo tiene que pasar o no todo es tecnología, sino que es un concepto mucho más amplio. ¿Cuál es tu visión? ¿Estamos los ciudadanos preparados para esto de esa Smart City? Pues, bueno, antes he puesto el ejemplo de una nave espacial y todo esto porque está súper chulo y porque ya sabemos que es como el culmen de la tecnología, pero si nos vamos atrás, piensa, por ejemplo, que era el idilio de una ciudad hace no tanto, o sea, en el siglo XIX. Te vas a la ciudad más industrializada de todas y supuestamente más eficiente, etcétera, etcétera, y probablemente sería la Londres del siglo XIX. Eso era una ciudad que las calles eran de barro, ¿para qué la vamos a poner mejor si ya la gente puede caminar por ellas? Donde todo eran chimeneas industriales y donde básicamente el carbón era lo primero que uno olía al salir de casa. Era de todo menos algo hecho para el ser humano. ¿Estaban ellos preparados para un cambio como los que sucedieron? Es decir, cambios que transformaran ese entorno de ciudad para hacer que las fábricas se fueran de esos entornos donde vivía la gente, para hacer que las calles cobraran mucha más vida a nivel de que se aumentaron el número de parques, se hicieron las calles también más irregulares incluso y se hicieron, por ejemplo, calles cada vez más
industrializadas para la gente también que fuera más higiénica, que no se manchara tanto. ¿Estaban preparados para eso? Sí, claro que lo estaban. Lo que pasa es que no lo tenían. El principal problema fue después, en el siglo XX, cuando pegamos los cambios tan drásticos de incluir televisión o incluso los teléfonos móviles que tenemos. Mucha gente ya se tropezó con todo eso y dijo, ostras, de repente tenían un mundo nuevo. Eso a mí me ha pasado mucho, ya no solo con mis abuelos, sino también con mis padres en muchos aspectos. Y hay cositas que a veces incluso nos pasan a nosotros igual. ¿Estamos preparados para todo eso? Al final la respuesta es que si de verdad hacemos estos cambios de forma inteligente, van a ser cambios que cualquiera puede saber usar. Al final, mientras que un ordenador en los años 80 no lo sabía usar casi nadie que no estuviera realmente instruido, hoy en día cualquiera que incluso no haya tocado un ordenador en su vida se puede poner a aprender por su cuenta simplemente porque es intuitivo, está hecho para eso. Con las ciudades pasa lo mismo. Si hacemos que una ciudad sea intuitiva y al mismo tiempo encaje con ese modelo que nosotros necesitamos como ciudadanos, nosotros mismos nos vamos a esforzar en entenderla. Si nos hemos esforzado en entender ordenadores y móviles es porque ahora no podemos vivir sin ellos. Imaginaos si nos cambian la ciudad a una ciudad muchísimo mejor, pero que hay que saber entenderla y hay que saber adaptarse. Haríamos lo posible para vivir en ella, porque si no, el mercado manda. Simplemente nos iríamos de esa ciudad y nos meteríamos en otra. O nos quejaríamos y acabaríamos volviendo a lo mismo, o simplemente lo reventaríamos todo hasta que más o menos estemos donde estábamos antes. Yo creo que sí que estamos preparados, pero nunca estamos preparados. O sea que al final, si el cambio es bueno, haremos todo lo posible para adaptarnos, pero no nos creamos que no estamos preparados porque entonces no empezamos nunca. Lo mismo nos pasó a nosotros cuando empezamos con Bio a hacer lo que estamos haciendo y por supuesto que no estábamos preparados para hacer esa transformación biotecnológica hace 8 años, pero con el paso del tiempo sí lo estuvimos y es por esa perseverancia y por eso de decir, ustedes, es que no podemos esperar a que alguien lo haga por nosotros o a que alguien haga otra cosa que quizás ni siquiera es tan chula como lo que tenemos en la cabeza. Yo creo que como seres humanos, si podemos hacerlo, podemos adaptarnos. Y si podemos hacerlo y podemos adaptarnos, podemos incluso hacerlo de verdad bien para que nos guste a todos. Digamos que es como la frase de Serrat, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. No nos paremos para ello. Justo. Hay que recurrir a los grandes sabios. Yo recuerdo cuando este concepto de Smart Cities, cuando yo empecé a trabajar hace ya más años de los que me gustaría reconocer, ¿no? Y esto del mundo de la innovación, nos vendieron a todos que la tecnología era la solución a todo, ¿no? Era como todo va a pasar por poner un chip hasta las propias personas. ¿Creéis que eso es así? ¿Que la tecnología es la solución de todos? ¿O compartís una visión de que, bueno, es parte necesaria, pero que precisamos dar un vuelco a ese concepto? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que la tecnología es clave hoy en día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, da igual la generación que seas, estás en continuo trato con ella, con la tecnología, pero me gustaría también pues, hablar un poco de la parte ética, ¿no?, de la tecnología, porque si no somos responsables con el uso de la tecnología, pues al final estamos prácticamente vendiendo nuestro alma al diablo, ¿no? Porque ¿a cambio de qué queremos usar la tecnología? Al final siempre creemos que la tecnología va unida con la innovación y tiene sentido y es como lo lógico, ¿no?, pensarlo, pero hay que hacer bastante hincapié en la parte ética, ¿no?, en cómo tratamos los datos, en por qué estamos dando los datos a las herramientas que utilizamos cada día. Ahí hay una labor también que tenemos que hacer todos, desde las empresas hasta los ciudadanos, para tomar una balanza, ¿no?, y tener ese equilibrio y que todos los avances que tenemos y todas las aplicaciones que vemos cada día en la ciudad y en nuestras rutinas y nuestros hábitos
puedan tener sentido con una ética que es responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces, yo creo que desde nuestro punto de vista, por ejemplo, en Tahití, que lo que queremos es aplicar, ¿no?, nuestros diferentes puntos en las ciudades para nutrir a la ciudadanía de puntos de agua. Obviamente el dato es muy importante, la tecnología es muy importante, pero al final, como decías tú, yo creo que es parte de ello, pero hay muchos más campos, muchas más áreas en las que tenemos que poner foco para poder ser más sostenibles y tener más impacto hoy en día, ¿no? ¿Tu caso? Pues yo le doy la vuelta a la tortilla. Yo te digo que la tecnología es lo que ha construido la ética. Yo creo que la ética no ha surgido así de la nada. Quitemos toda la tecnología que tenemos hoy en día. Hoy en día me atrevería a decir que el 99% de lo que estamos aquí, ninguno ha matado a un animal siquiera en su vida. Simplemente ha comprado una cosa que le dicen que es comida, se la come y está contento. Ninguno o gran parte de nosotros no ha llegado realmente a pelearse con alguien hasta un punto fuerte. No hemos tenido realmente que destruir el planeta de forma directa nosotros. Hemos tenido una tecnología que nos ha permitido hacer eso de forma totalmente indirecta sin nosotros ser conscientes de esos actos. Pero si nos quitamos toda la tecnología de repente y nos vamos a la era de las cavernas, nosotros cada día tendríamos que matar, cada día tendríamos que sobrevivir, y si nos faltan recursos, seríamos unos cabrones con los que tenemos al lado. Porque lucharíamos por esos recursos. Primero está la familia, luego está el grupo y luego está el resto de grupos. Esa es la mentalidad del ser humano primitivo, pero aún inteligente. La tecnología nos ha hecho poder vivir en grupos cada vez más grandes y con una empatía cada vez mayor. Pero tenemos que saber utilizarla bien, como es lógico. Pero cuando vivimos en una abundancia plena, eso es lo que de verdad nos hace ascender al siguiente nivel. Cuando una sociedad inteligente, con tecnología, y una sociedad social, quiero decir que al final somos animales sociales que vivimos en grupos. Si viviéramos de forma independiente, nuestra ética sería muy distinta per se. Pero en una sociedad donde faltan recursos, por mucha tecnología que tengan o poca, es una sociedad que tiende a ser muchísimo menos empática. En cambio, cuando le das abundancia a esa sociedad, de repente la empatía surge. Claro, como te pases de abundancia, de recursos, pero no tengas abundancia de trato, que eso también es otro tema, es decir, que no hay una buena educación, etcétera, etcétera, que de repente a gente que no estaba bien educada le das un montón de recursos, pues va a abusar de eso y se puede liar. Pero si se ha estado construyendo una civilización que poco a poco ha ido ganando esos recursos con su trabajo y esfuerzo, y ha llegado a conseguir una tecnología que le ha dado un estado de bienestar, y luego realmente hoy en día tú vas a un supermercado y prácticamente te puedes permitir todo, y todo son incluso cosas que puedes comprar, salmón de Finlandia y cosas así, que te vale nada en el supermercado, prácticamente cualquiera se lo puede permitir. Cuando llegamos a una sociedad así, donde tenemos de todo, decimos, ostras, y si pudiera comerme algo y encima no hacer daño a un animal. Antes eso sería ridículamente absurdo para cualquier sociedad anterior. Ahora este tipo de cosas empiezan a cobrar una importancia gracias a que la tecnología nos ha permitido ese camino. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la democracia. Antes, ¿para qué vas a tener una democracia si lo que me importa es que alguien tome la decisión y ya está? La tecnología ha habilitado que la democracia sea posible, pero si no es que no sería prácticamente factible más que en grupos súper reducidos. Si queremos crear cambios a gran escala, la tecnología obviamente que nos permite cargarnos el mundo si queremos, pero cada vez que nos hemos cargado el mundo es o porque realmente como sociedad hemos tenido recursos limitados porque hayamos estado en una guerra o lo que sea, o por inconsciencia. Pero si nos hemos puesto a contaminar todo el mundo, durante la amplísima mayoría del recorrido ha sido simplemente por inconsciencia. Ostras, que había un líquido en el suelo que podíamos quemar y encender un coche y todo iba fantástico, o sea, no teníamos ningún problema. Hasta que nos dimos cuenta de que eso estaba matando el planeta. Pero claro, en ese momento nos quedamos, ostras, es que ahora toda la sociedad depende de esto. Y ahora estamos cambiando. Y estamos cambiando porque tenemos esa empatía, porque la tecnología nos ha permitido tener otras alternativas
que no es ese líquido negro que viene de abajo de la Tierra. Pero ya os digo, o sea, el ser humano, la mejor cualidad que tiene es la de inventor, la de creador. Si lo pensamos bien, todo lo que queramos crear para bien tiene que ir en pro del progreso. A la mínima que quieras cargarte lo que está hecho ahora, cargártelo de verdad. Y irte a un estado simplemente donde haya menos tecnología, ahí habrá más caos y acabará habiendo menos empatía. Si utilizas la tecnología a favor del progreso, más o menos nosotros estamos intentando hacer eso, hacer que el progreso se alinee hacia un cauce que con la tecnología podamos crear un mundo mejor. Cuando haces eso y consigues que la gente viva en aún más abundancia de forma correcta, haces un mundo mucho más empático. Yo creo, por ejemplo, en un mundo... Yo no soy ni vegetariano ni vegano, por ejemplo. He puesto el ejemplo de la comida porque creo en un mundo donde la tecnología nos permita hacer carne en laboratorio que sea incluso más barata y que no podamos diferenciar. Para mí eso pasa por lo que es una Smart City en el futuro. Ciudades que sean capaces de ser cada vez mejores sin tener que dañar esa ética que nosotros hemos construido. Y no nos mintamos, o sea, la ética la hemos construido nosotros. O sea, porque somos animales sociales y después de todo queremos hacer que todo lo que está a nuestro alrededor viva en unas condiciones aceptables para nosotros para que todos vivamos mejor. Si fuéramos animales independientes, todo sería muy, muy distinto. Y en cualquier caso es eso, o sea, si queremos un mundo más ético, tenemos que ir en pro del progreso, en pro de la tecnología. Si queremos un mundo más ético y más caótico, dejemos llevarnos por el caos. Vale, vamos a volver al concepto Smart City, y el Smart City es asociado a ciudadanos, ergo ciudadanos, sinónimo administración. ¿Cuáles serían los requerimientos que le haríamos a las administraciones a día de hoy? Que yo comparto contigo, creo que la tecnología nos ha hecho ser más conscientes de determinadas cosas, incluso la administración pública, es verdad, que obviamente ellos por circunstancias llevan otras velocidades, pero han tomado conciencia. ¿Qué le pediríamos a estas administraciones públicas para lograr nuestra Smart City soñada? Pues yo creo que lo primero es que sean previsoras. Al final, por ejemplo, en esta ciudad, en Madrid, nosotros cuando pensamos en Smart Cities, como el tópico más común es pensar en movilidad, ¿no? Hay muchas más cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los patinetes eléctricos, que los conocemos todos, cuando empezaron a llegar los patinetes eléctricos a las ciudades, muchas empresas vieron como una oportunidad y había miles de empresas y esto se transformó en un problema, ¿no? Oye, al final tenemos muchas empresas dando una solución, pero como canibalizándose entre ellas, no había regulación al respecto. Hubo un momento, no sé si os acordáis, que había como un limbo entre, no se sabe si se podía ir por la acera, por el carril bici, por tal, se lleva casco, no, accidentes, incluso algunos graves, y luego como que se reguló, ¿no? Bueno, no puede haber tantas empresas, tal, no sé qué. Al final, las iniciativas que no van, o sea, la innovación que no tiene una previsión previa, nunca hay mejor dicho, por parte de la Administración, hace que vivamos, que propuestas que tienen todo el sentido del mundo se conviertan en un caos. Y entonces aquí somos mucho de, bueno, vamos a ver qué pasa y luego regulamos. Y eso lo hemos visto en un montón de áreas, pues siempre que se crea una empresa que soluciona un problema o que crea una necesidad o que da un nuevo servicio y molesta a un gremio, pues lo vimos con Airbnb, con el tema hotelero, lo vimos con Uber, con el tema de los taxis, con BlaBlaCar, con el tema de los autobuses. Como que siempre estamos esperando a que pasen cosas para luego intentar arreglar lo que podíamos haber previsto. Y yo creo que ahí sí que tenemos que hacer autocrítica y que las administraciones, en este caso, creo que es clave
que planifiquen a años vista y que estén pues muy de la mano de los nuevos avances, de las nuevas tecnologías, de cómo facilitar la vida al ciudadano, no cabe duda, pero que sean capaces con esta previsión de atraer inversión a las ciudades, porque si no, al final lo que estamos haciendo es que por mucho que pensemos que estamos atrayendo inversión, al final esas iniciativas que solucionan cosas en general pues se acabarán yendo a otras ciudades donde sea más fácil instaurarse y crecer y escalar. Pues yo creo que la clave en la parte de administración. ¿Capacidad de prever la innovación o capacidad de adaptarse a las innovaciones? Porque quizás somos un poco todos injustos con la administración, pretendiendo que se adelante a lo que ha pasado y cómo han reaccionado las cosas. Bueno, yo creo que lo bueno es que tenemos muchos ejemplos en los que fijarnos. Al final, no siempre la ciudad en la que vivimos es la primera ciudad que explota una iniciativa nueva. Entonces, yo creo que es verdad que es un reto y que no es fácil porque pues prever lo que va a pasar, en qué circunstancias y con los avances tecnológicos pues no es fácil, pero los patinetes eléctricos llevan, por ejemplo, años en nuestras vidas. O sea, no es una cosa que sea como una disrupción increíble. O sea, yo creo que el analizar el qué está pasando, en este caso concreto, en la movilidad, al final, por ejemplo, los ayuntamientos disponen de muchas fuentes de datos abiertos, de Open Data, de los que te puedes nutrir para solucionar posibles iniciativas, empresas que vengan a jugar ese rol con esos datos. O sea, al final, lo que quiero decir es que hay herramientas, que es verdad que no se puede prever todo, pero sí se puede ser previsor, más que adivino. ¿Tu visión? Repíteme una pregunta porque has respondido muchos temas y quiero enfocarme. La pregunta general es, obviamente hablamos de Smart Cities, hablamos de ciudadanos, ergo son bienes públicos, es administración, ¿no? ¿Qué le pediríamos a esta administración para implantar nuestra visión de las Smart Cities? A ver, lo que ha dicho él está bien, pero si queremos hacerlo para que acabe funcionando, tenemos que pensar en dos pilares al mismo tiempo. Uno es la educación, que no se está tocando en absoluto. O sea, seguimos arraigados en un modelo educativo de hace 300 años con algún cambio, y ni siquiera los cambios están siendo muy buenos. Y cómo queremos luego que esa gente que estamos criando luego quiera realmente trascender el modelo de ciudad que tenemos cuando al final se les está educando de una forma hipercuadriculada. Eso por un lado, porque más allá de lo que cambiemos ahora, eso tiene que perdurar, ¿sabes?, en la sociedad. Y luego a las sociedades actuales, evidentemente yo lo que veo constantemente es que a los gobiernos o a los inversores privados les cuesta prácticamente lo mismo invertir en cosas súper tradicionales que en cosas nuevas que de verdad puedan darles cambios. O sea, pon en una ciudad, quiero un presupuesto para poner bancos. Al final van a preferir bancos baratos. Ya está, ponme bancos baratos y punto. Es lo que todo el mundo quiere, que seamos eficientes, pero no es la respuesta. O cuando de repente hay una tendencia de vamos a poner tejados verdes, pues hacemos una política para que los tejados verdes los podamos financiar en parte. Vale, pero a ver, ¿realmente eso es lo que va a solucionar el problema? Si nadie está financiando tejados verdes, si tú los financias en parte, tampoco va a acabar en ningún sitio. Por un lado, si no ponemos a políticos que realmente sepan de estos temas, de las claves reales que pasan en la sociedad, y simplemente son políticos que están puestos con la carrera de política y ya está, pero no con una carrera de, oye, yo sé de tecnología, como has dicho tú,
no vamos a llegar realmente a ninguna parte porque no estamos solucionando problemas reales, simplemente invirtiendo dinero en soluciones que muchas están o ancladas en el pasado o simplemente son tan idílicas que al final, a la hora de la verdad, no se van a poner en nuestras ciudades. Así que, a grandes rasgos, lo que te puedo decir es dejadnos a la ciudadanía votar algo más que el presidente y que si alguien se va a encargar, por ejemplo, de transformar nuestra ciudad, que de verdad podamos votar a la persona directamente encargada de eso. Que idealmente no se apoye de políticos, sino que de verdad tenga un equipo y se pueda votar ese equipo. Por ejemplo, imagínate que podamos votar a la persona que se va a encargar de transformar la ciudad y el equipo que se va a encargar de transformar la ciudad con una app, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Que hagamos una democracia directa, al menos solo en ese marco concreto. Podemos usar el blockchain de Suiza Sí, para ello. por ejemplo. Sería una muy buena forma de explorar de forma un poco más atrevida, de que la gente también se moje, que la responsabilidad no sea solo del político, sino también de la gente que estamos haciendo apuestas. Y muchas de esas apuestas serán malas, al final, como es lógico, pero que sea algo dinámico. Quiero decir, no nos estamos jugando el pan en esto. Estamos hablando de hacer una transformación, un presupuesto concreto. Bueno, si luego se desvía a Suiza y acaban siendo todos corruptos, mala suerte, se vota a otra y eso se acabará donde tenga que acabar. Pero es que no nos arriesgamos y como sociedad nos hemos acostumbrado a que los procesos de transformación se decidan en un sí o no cada 4 años y ya está. Si queremos realmente empezar a estar a la cabeza, en vez de seguir a 199 países antes que nosotros, a ver qué hacen ellos y ya si eso los imitamos, si de verdad queremos estar a la cabeza, tenemos que hacer este tipo de propuestas que obviamente son más arriesgadas, pero van a marcar una diferencia. De hecho, esto es un giro inesperado del guión, porque normalmente cuando hago la mítica pregunta de administración pública, ¿qué le pedimos? Siempre es la de, vamos a mejorar la colaboración en empresa-administración pública. Muy arriesgado, chicos. Estamos llegando a los 10 minutos finales de esta mesa y sí que me gustaría que reflexionarais los dos en cada uno de vuestros sectores cuál es la innovación que está por venir en este futuro de Smart Cities, ¿no? Darle esas líneas a las administraciones públicas de qué va a venir en el área de biotecnología o qué va a venir en el área de la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Que tengan ese esbozo para que empiecen a pensar en el futuro. Vamos allá. Pues de forma idílica me gustaría pensar que todavía no lo sabemos, ¿no? Pero sí que es verdad que en nuestro sector, que es un sector tan amplio como el agua, ¿no? Que es verdad que nosotros aplicamos nuestra iniciativa a algo tan concreto como beber agua y quitar los envases de un solo uso en el día a día, pues es muy fácil pensar cuál es la evolución y cuál es una iniciativa que pueda fomentar el uso de agua local, que además lo vemos en las directrices europeas, ¿no? Oye, si hablamos de agua, ¿cuáles son como los pilares? Pues hacer un consumo responsable, acercar el agua, el right to water, el que todo el mundo pueda beber agua en cualquier lado y que pues ahora han salido normativas, ¿no? Que ahora ya es prácticamente un derecho que te den agua en un local, ¿no? Y antes daba como vergüenza pedirlo. No solo es acercar eso, no solo es fomentar el uso de agua local, sino hacer un consumo responsable de ello. Nosotros, desde nuestra aplicación, siempre las botellas se llenan sabiendo que van a ser consumidas en el momento, porque tenemos sistemas para prever el reposicionamiento de máquinas y a los eventos vamos con las botellas que nosotros consideramos que van a ser utilizadas, el agua que sobra, que suele ser poca, la reutilizamos no solo en sistemas de limpieza, si no se ha consumido en poco tiempo, sino en huertos urbanos también. Y toda esta economía circular que estamos viendo, que para nosotros tiene sentido, desde nuestro sector, ya hemos visto iniciativas en otros países que se acercan a lo que nosotros pensamos que es
la Smart City del futuro, hablando de consumo de agua, ¿no? Que se haga un uso responsable, que tengan pues, las ciudades fuentes que sean saludables, que estén bien distribuidas, que al final seguimos teniendo, pues en la propia ciudad de Madrid tenemos fuentes como muy antiguas, ¿no? que todavía tenemos que cambiar y que facilitar al ciudadano, pues todas estas iniciativas que hemos visto en otros países y vemos por dónde van los tiros en este sentido, nosotros hemos cogido papel y boli y hemos intentado mejorar todo este sistema para poder acercar pues el agua al ciudadano de una manera responsable y sostenible. Muchas gracias. ¿En tu caso? Pues, a ver, si queremos ser súper idealistas, estoy de acuerdo en que el futuro lo dirá, porque hoy en día tenemos respuestas a problemas que hemos localizado, pero es que no nos damos cuenta de que cada vez que criticamos al pasado diciendo, uy, qué malos eran los de antes, de que no se daban cuenta de todos estos, ostras, pues no nos estamos dando cuenta de lo que ahora mismo estamos haciendo mal y que todavía ni conocemos. Y es mucho todavía lo que no se conoce. Por ejemplo, bueno, es por no repetir el mismo tema, pero vamos, que si hoy en día nosotros como sociedad lo que hemos hecho es una máquina perfecta digamos, de destrozar el mundo a nivel climático, también estamos siendo una máquina perfecta de destrozar bosques, etcétera, etcétera. Y no me estoy refiriendo a que el Amazonas se corta cada X tiempo. El Amazonas crece rápidamente. El problema es cuando te lo cargas en zonas como Siberia y tal, que eso sí que duran muchísimas décadas en recuperarse, o por no decir incluso siglos, mientras que el Amazonas en 5 o 10 años lo tiene recuperado. Pero pensemos en que cuando hacemos una agricultura, que es un sistema que de por sí trae muchos problemas, porque cada vez que cambias el tipo de cultivo, que muchas veces se cambia simplemente por temas económicos, imagínate, cambias el 30% de los cultivos que tiene China en África, que prácticamente la tiene invadida, los cambias por soja de repente porque es el que más vale en bolsa. Ostras, pues la has liado climáticamente de 1000 formas. Y hoy en día eso nos da bastante igual, honestamente. Lo que nos importa es otras cosas. Pues ese tipo de errores son los que pasan ahora y si pensamos de forma idílica, yo empezaría precisamente por lo que hemos hablado, por pensar, por salir de esa caja y por eso, más allá de querer transformar las ciudades, nosotros queremos hacer que esa transformación sirva para que la gente realmente cambie esa forma de pensar. Lo que hemos dicho de que lo primero que toques al levantarte de la cama sea naturaleza, ese tipo de detalles son los que van a hacer que cambiemos nuestra forma de pensar. El caminar por un bosque y saber que ese bosque está guardando la memoria de nuestra ciudad o de nuestro país o del mundo en general, también nos cambia la forma de pensar. Y ya no os digo de literalmente nutrirnos energéticamente de nuestros parques, nuestros jardines. Tendríamos el doble de razones para querer convivir con esa naturaleza y no pensar de forma cuadriculada o como nos mandan. Entonces, la mejor forma de pensar en esas vías más idílicas es hagamos un mundo que nos ayude a crear y a pensar por nuestra cuenta en vez de pequeñas cajitas en las que encasillar a la gente. Ese sería el resumen. Muchas gracias, Luis, Pablo. Ha sido un placer compartir con vosotros este ratito de mañana y sobre todo daros las gracias por 2 proyectos con 2 personas al frente que piensan de manera diferente y que por favor mantengáis esa visión idílica del futuro de las ciudades. Muchas gracias, chicos. Gracias, Cristina.